we're not allowed to. Yeah. Oh, sorry. So no worries. I'm gonna stop. Yeah. Sorry. ¿Veo? Ya nos cortaron el video porque no podemos grabar de México, pero para el mundo. Creo que aquí las frutas es de las cosas más caras que puedes encontrar. Que el transporte público aquí en la ciudad de Vancouver, Canadá, está dividido por 3 zonas. El costo de la renta es lo más caro que hay de vivir en esta ciudad, porque imagínense 10 personas con un baño y medio viviendo en una casa, pues no, la verdad que era bastante complicada la interacción, la convivencia. Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Efraín, soy mexicano, pero ya desde hace 6 años que vivo en la ciudad de Vancouver, Canadá. Y en esta nueva serie de videos les quiero contar cómo es realmente la vida de un migrante en otro país. En el video del día de hoy quiero hablarles un poco acerca del costo de vida, así que me van a acompañar al supermercado a comprar mi despensa y las cosas para la cena del día de hoy. Y en una segunda parte del video también les quiero contar acerca de otros costos de la vida aquí en Canadá, como la renta o el transporte, el teléfono, entre otros gastos. Así que quédense conmigo en este video. Y antes de empezar este video, les quiero mostrar este lugar, que es un parque que se encuentra a espaldas del edificio en donde vivo. El edificio donde vivo se encuentra allá en esa esquinita. Este parque me gusta mucho porque siento que muestra mucho la identidad de la ciudad, porque siento que Vancouver es una ciudad que es muy verde, pero también tiene estos toques de ciudad moderna, de ciudad grande. Entonces esta parte del parque que está a mis espaldas me gusta mucho porque, como pueden ver, tiene un contraste entre todo lo verde de los árboles, el azul del cielo, y también hay ahí esos edificios. Entonces por eso decidí empezar mi video desde este lugar, porque se los quería mostrar. Pero ahora sí, acompáñenme, vamos al supermercado. Y ese supermercado al que vamos a ir es el supermercado al que yo voy porque es el que me queda más cerca. Aquí hay algunos supermercados como los que vamos en México, como Walmart, y hay otros diferentes, pero creo que el que podría mencionarse a Walmart, que es como que el más parecido. Pero yo voy a este que está aquí muy cerca de mi casa, que es aparte el que siento como que tiene los mejores precios y que aparte tiene como que mucha variedad. Y miren, aquí esta parte que venimos caminando es un área que hay para los perros. Eso me llamó mucho la atención cuando me mudé aquí a Vancouver, porque en estos parques hay estas áreas que están como cercadas, que es para que puedas tener a tus perros y que anden libre jugando. Ahorita no hay nadie porque es el mediodía, pero normalmente al atardecer hay muchísima gente aquí con sus perros. Entonces pues ya por aquí entras y abres esta rejita de aquí, y pues ya toda esa parte de ahí está cercada para que puedas estar jugando con tus mascotas. La camarógrafa del día de hoy. Hola. Y pues hoy es mi día de descanso y afortunadamente también me tocó otro día bastante soleado. La verdad, estos días incluso me he sentido muy contento. Lo platicaba con otros amigos, porque pues ha habido muchos días de sol y la verdad que eso no es algo muy común aquí en Vancouver. Tanto en el video anterior, que si no lo han visto, aquí arribita les dejo el link, en la caminata que hicimos donde les conté también mi historia de cómo fue que yo llegué a Canadá. Era un día muy bonito. El día de hoy también es un día muy soleado y bonito, pero no crean que es así siempre, o sea, porque de hecho incluso en el video pasado me dejaron un comentario que Vancouver no era así, no era soleado, que era pues más lluvioso, y eso sí es cierto. Aquí en Vancouver hay muchos días de lluvia, pero pues bueno, siempre que hay un día así de soleado y de bonito, la verdad es que se agradece bastante. Y afortunadamente para estos días que he estado grabando esta serie de videos, pues nos ha tocado un clima bastante agradable. Ya vamos aquí casi llegando al supermercado que les comento. Es un supermercado que creo que pues es chiquito, pero hay bastante variedad. Y como les digo, se me hace que tiene buenos precios y me queda muy cerca de mi casa. Entonces normalmente este es en donde vengo yo a comprar, así que es el que les quiero mostrar. Y pues lo primero que hay que hacer es agarrar un carrito.
Estos carritos se me hacen bastante curiosos y el día de hoy voy a hacer de cenar un arroz rojo, así que necesitamos tomate o tomate, no sé cómo le llaman ustedes. ¿Cuánto cuestan los tomates? Nos dicen que $2.99 la libra. Esa es una de las cosas como que aquí me ha costado mucho, porque pues normalmente en México yo usaba kilogramos para, pues sí, para cuando compraba vegetales o frutas, etcétera. Normalmente allá usamos kilogramos. Aquí en Canadá se usa la libra. Entonces, como pueden ver aquí, cuesta $2.99 la libra. Necesitamos 3 jitomates, que yo creo que es más o menos como media libra, que sería como un cuarto más o menos de kilo. Entonces nos vamos a llevar 3 tomates, $2.99 la libra. Ahorita al final que paguemos vemos cuánto nos costó. Vamos a llevarnos también una fruta. Normalmente a mí me gustan mucho las uvas. Creo que estas se ven más bonitas, entonces nos vamos a llevar estos. Creo que vinimos en un momento en el que hay mucha gente, pero bueno, vamos. Miren el aguacate de México para el mundo. Ahorita no nos vamos a llevar aguacate porque no necesito aguacate, pero este nos dice que cuesta $2.99 cada pieza, o sea, $3 cada aguacate. Miren, esta es otra de las cosas que también me llamó mucho la atención aquí. Creo que en México esta es como que la cebolla más común que usamos. Y también está la cebolla morada, que es la que usaba cuando normalmente hacemos ceviche. Bueno, al menos yo la usaba para el ceviche. Pero está esta cebolla que es la más común aquí, que se llama onion sweet, como cebolla dulce. Y aparte es la más barata, que normalmente la que yo siempre compro. A mí no se me hace que sepa dulce, se me hace que sabe muy similar a la cebolla blanca, que es la que normalmente usamos en México. El día de hoy las dos dice que cuesta $2.99 la libra. Entonces hoy sí me voy a llevar la cebolla blanca, pero normalmente esta es más barata. Pero bueno, hoy sí nos vamos a llevar la cebolla blanca. Y aquí podemos ver el área de salchichonería. Vean la diferencia del tipo de carnes que hay aquí. Hay carnes como que más internacionales, por así decirlos. Vamos a llevar pechuga de pollo porque vamos a hacer tinga. Entonces nos vamos a llevar este paquete que cuesta $15.90 y es 760 gramos. O sea, $20 el kilo de pechuga de pollo. Ahí también escríbanme en los comentarios qué es lo que les llama la atención de todo lo que vemos aquí en el supermercado donde estamos. Y este es un pasillo donde hay muchas cosas de comida internacional. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí hay muchas noodles. Oh, sorry. So no worries. I'm gonna stop. Yeah, sorry. Ya nos cortaron el video porque no podemos grabar, pero ahorita les sigo contando. Y como vieron, no nos dejaron seguir grabando en el supermercado. Cuando llegamos, primero le preguntamos como a una de las empleadas que estaba ahí si podíamos grabar. Y nos dijo que no había problema, pero nos dijo así como que muy X. Pero yo creo que ya después de que vieron que estábamos grabando por mucho tiempo, ya después vino el guardia de seguridad y nos dijo que no podíamos seguir grabando. Entonces, pues bueno, ya no les pudimos terminar de documentar todo lo que compramos a final de cuentas. No compré muchas cosas porque... pues yo, como les mencioné en el video anterior, que si no lo han visto, vayan a verlo, aquí les dejo el link. Pues yo trabajo en un restaurante, entonces pues normalmente son muy pocos los días que cocino en mi casa. Normalmente compro nada más las cosas básicas como leche, café. Ya en otro video les voy a hablar de los precios, pero pues como vieron ya el día de hoy no nos dejaron seguir grabando. Entonces solamente compré las cosas para la cena de hoy y les voy a mostrar los precios. Nos regresamos aquí al parque en donde estábamos al principio para nada más como que enseñarles todo lo que compramos. Aquí está el ticket para que vean que no mentimos. Y este otro ticket
Este es de las tostadas y los chiles chipotles, porque estos no los encontramos en ese supermercado. Pero aquí en Vancouver hay muchas tienditas que se llaman tiendas latinas, en donde normalmente encuentras productos de México y de algunos otros países como Colombia, Perú, pero pues normalmente la verdad que de lo que más hay es de cosas de México, afortunadamente. Entonces pues ahí compramos estos chiles chipotles. Vamos a hacer una tinga de pollo. Yo creo que más o menos por los ingredientes que vieron ya se dieron cuenta de lo que voy a cocinar para la cena. Pero compramos estos chiles chipotles que estos nos costaron $4.45. Después aquí compramos las tostadas. Las tostadas dice que nos costaron $6.50. Aquí les voy a estar dejando todas las conversiones para que no tengan que estar haciendo ustedes las matemáticas. Pero bueno, estas nos costaron $6.50. ¿Y qué más? Bueno, ahora vamos con lo que compramos en el otro súper de donde nos corrieron. Y el pollo ya habíamos visto que costaba $15.90 y son 760 gramos. Vamos con la cebolla. La cebolla nos dice que nos costó $2.88 por esta cebolla. El tomate, que se llama tomate Roma, dice que costaba $6.59 el kilogramo y este eran 480 gramos, entonces fueron $3.16 de tomate. Creo que está bien, no está tan caro. No sé en cuánto anda el kilo de tomate en México. Ya tiene ahí un poquito más de un año que no he podido ir a México, pero bueno, esa es otra historia. Pero por lo que me cuenta mi mamá, mi abuelita, pues la verdad creo que en México también ya todo está bastante caro. Y ahora vamos con el queso. Normalmente cuando yo quiero hacer un platillo mexicano, a mí en México siempre me gustaba mucho usar queso fresco o queso de rancho. Bueno, al menos así le llamaba yo. Creo que el más conocido es queso fresco, pero yo le decía queso de rancho. Entonces el que yo uso, que es como que el más parecido que he encontrado aquí, es este queso que se llama queso feta, que también se puede desmoronar o rallar para poder poner en los platillos. A mí me gusta ponerle queso feta a las tostadas, entonces compramos este queso que nos costó queso Saputo. Así se llama la marca, ¿eh? Aquí está. Un queso feta de la marca Saputo que nos costó $7.49, $7.50. Y la lata de frijoles, porque pues la verdad es que ya es bastante tarde, entonces ojalá que mi abuelita no vea este video porque me va a regañar, porque a ella no le gustan nada de las cosas enlatadas, pero yo me compré frijoles enlatados porque bueno, ya aquí entre el trabajo, la vida de adulto, ya saben, o sea, no hay tiempo ahorita de estar cocinando frijoles de la olla, entonces, que son mucho más ricos, pero compré frijoles en lata. Y la lata de frijoles de 400 mililitros dice que nos costó... Ay, no lo encuentro. Aquí está. $3.99. $4. La lata de frijoles ya fritos. Ya los puedes meter al microondas o en una cazuelita rápido y ya está. Y lo último que fue lo más caro, y esta es una de las cosas que más extraño de México. O sea, creo que aquí las frutas es de las cosas más caras que puedes encontrar. De hecho, ya no les pude mostrar como que esa sección, pero incluso aquí ya la fruta la venden picada, te venden las cajitas y te la venden ya picada porque de hecho la fruta es muy cara y la verdad no sabe tan rica como la fruta de México o de los países de Latinoamérica. O sea, obviamente aquí por las condiciones del clima no se da, pues sí, esa calidad de la fruta que comemos en México. O sea, tanto los jugos o zumos de naranja. A mí me encanta el jugo de naranja. Yo creo que yo cada que voy a México es una de las cosas que más como. O sea, yo llego al aeropuerto y me salgo ahí del aeropuerto al puestito ahí de afuera del aeropuerto y me tomo 2 litros de jugo de naranja porque aquí las frutas no son muy buenas. Pero bueno, esto fue lo que nos costó, pues yo creo de lo que se me hizo más caro. Fue 1.1 kilogramos de esta bolsa de uvas y nos costó $12.15. Entonces, $12 por unas uvas, más o menos, yo creo 200 pesos mexicanos por ahí. Ahí les voy a dejar bien la conversión, pero 200 pesos por unas uvas que aparte ni están tan buenas como las uvas de México. Pero bueno, pues bueno, vámonos a la casa y ahorita les seguimos contando del costo de vida aquí en Canadá. Y un día más aquí en Vancouver, Canadá.
Y ahorita me van a acompañar a desayunar para seguirles contando sobre el costo de vida en esta ciudad. Al lugar que vamos es un pequeño restaurante que acabo de descubrir que está más o menos como a 2-3 cuadras de mi casa, muy cerquita, 10 minutos caminando. Normalmente aquí en Vancouver se desayuna huevos, tocino, pan, café. Entonces pues creo que esa es una de las cosas que también extraño mucho de México, esos desayunos con chilaquiles, el menudo, las gorditas, bueno, todas esas cosas deliciosas que hay allá en México, pero pues bueno, esa es una de las desventajas de vivir en otro país, que extrañas la gastronomía de tu lugar de origen. Y como pueden ver, el día de hoy el cielo está un poquito más nublado, no está tan nublado, o sea, creo que el clima en los últimos días ha estado bastante bien, pero sí hay un poquito más de viento y sí se ven más nubes en el cielo, que era lo que les comentaba ayer, que normalmente aquí en Vancouver la verdad es que no hay tantos días soleados, así que si vienen a Vancouver vengan con esa mentalidad. En los videos nos ha tocado muy buena suerte de que los días estén soleados, pero como pueden ver hoy está más nubladito. Y ya vamos llegando al cafecito que les digo. La verdad es que hay bastante gente, o sea, hoy es un día martes, que es el día que estoy grabando este video, y hay bastante gente. Y pues ya estamos aquí en el restaurante, ya tengo bastante hambre, entonces ya pedí desayunar. Ya sabía yo que quería, porque la última vez que vine lo que pedí estaba delicioso, entonces me pedí un café y un pan con aguacate y un tocino que está súper rico. Y mientras nos traen de desayunar, vamos a hablar del costo de la renta aquí en Vancouver. Yo creo que el costo de la renta es lo más caro que hay de vivir en esta ciudad. Y bueno, yo que en México pues siempre viví con mi familia, no estaba como que acostumbrada a tener que pagar una renta, entonces creo que cuando empecé a pagar rentas aquí en Vancouver me dolió bastante, porque pues la verdad que cabe mencionar que yo creo que a la mayoría de la gente se le va la mitad, o si no es más de la mitad de lo que ganan en pagar la renta. En el lugar en donde yo vivo ahorita estoy pagando $1,650 por el departamento. Es un departamento muy pequeñito, con un espacio para la sala comedor, una habitación, un baño y una cocina muy pequeñita. Pero es un lugar que tengo que decir que me gusta mucho vivir, a pesar de que pues es muy pequeñito, pues yo lo considero ya mi hogar, y he pasado muchas cosas ahí. Además de que pues la verdad que los vecinos nunca he tenido ningún problema. Es un lugar que, a pesar de que está en el centro, siento que es bastante tranquilo, y el administrador del edificio también es muy accesible y muy buena onda, por lo que pues estoy muy contento viviendo ahí. Otra de las ventajas es que al yo vivir con mi pareja, pues esto que les estoy diciendo de $1,650 mensuales, pues ya se va a la mitad. Entonces pues ya en realidad yo tengo que pagar $825, que sería la mitad del departamento, que lo hace mucho más accesible. Como les mencionaba, el costo de la vivienda aquí es muy caro. De hecho, en los últimos años en Canadá ha habido una crisis por la vivienda, y es una de las razones por las que también han detenido la migración, porque ya no hay lugares. Al ver tanta migración, tantos turistas, ya no trajeron acá. Y pues bueno, les comentaba, al ver como que tanta migración, tantos turistas, eso ha hecho que las rentas sean mucho más caras, y es una de las razones por las que también están tratando de retener la migración aquí en Vancouver. En este lugar ya llevo viviendo aproximadamente 3 años, un poquito más de 3 años, como unos 3 años y medio más o menos. Y antes de vivir en este departamento que les comento, que es el que ahora yo pues considero ya mi hogar, me estuve moviendo algunas veces. Al principio creo que fue una de las cosas que más me costó trabajo, encontrar un lugar que yo me sintiera completamente a gusto y que sintiera que fue mi hogar. Aparte de que pues al principio también no tenía yo el presupuesto como para poder pagar, incluso entre mi pareja y yo no teníamos como que el dinero para poder pagar un lugar que fuera completamente pues nada más de nosotros, porque pues antes ganábamos menos, o sea, en los trabajos que tenía antes ganaba menos de lo que gana ahora, entonces pues no nos alcanzaba. Cuando llegué aquí a Canadá, llegué a vivir a un Airbnb los primeros días, más o menos las primeras 3 semanas, si no me recuerdo, y por esas 3 semanas pagué como $800 por el total de las 3 semanas, que aún así creo que $800 pues fue para el día de hoy, es muy poquito.
No creo la verdad que puedan encontrar un hospedaje de $800 por 3 semanas en estos momentos. O sea, después si quieren podemos ahí intentar como que hacer un video de el valor real de en estos momentos cuánto costaría el hospedaje en Vancouver, pero yo no creo que haya un hospedaje ahorita de $800. Entonces pues la verdad que fue accesible. Ya después de ahí me mudé a una casa y yo creo que ese fue el lugar que menos me ha gustado porque era una casa en la que vivíamos 10 personas en total y era una casa con 3 habitaciones y un baño y medio. Entonces pues era un caos porque imagínense 10 personas con un baño y medio viviendo en una casa, pues no, la verdad que era bastante complicada pues sí, la interacción, la convivencia, porque pues todos trabajábamos, entonces siempre te ganaban el baño, las personas con las que vivía pues les gustaba pues también hacer como que muchas fiestas y yo en ese entonces trabajaba e iba a la escuela, entonces siempre llegaba como que muy cansado y no podía descansar bien. Eran buenas personas, de hecho incluso hasta nos invitaban a las fiestas, o sea la verdad que pues sí, eran buenas personas, eran latinos también, la mayoría eran mexicanos y latinos, pero pues digamos que sí era o sea, sí ellos ya llevaban más tiempo aquí en Canadá, entonces ya tenían como que su vida, su rutina como que más establecida, y pues yo como que estar llegando, trabajando, estudiando, la verdad que pues sí era un poco complicado, pero sí era muy barato. O sea, cuando llegué a esta casa yo pagaba $600 por una habitación, igual con mi pareja, entonces nos tocaba de $300, que pues $300, o sea, como les digo, es nada para una renta aquí en Vancouver. Después de esta casa que les comento que vivíamos con 10 personas, afortunadamente en la escuela en donde yo iba, conocí a una compañera que también venía sola y pues nos hicimos muy amigos. Entonces, ella tampoco le gustaba en donde estaba viviendo y ya después de unos meses buscamos un lugar entre los tres, o sea, mi amiga, mi pareja y yo. Entonces buscamos un lugar en donde pagábamos 1,800, que pues sí era más de lo que pagaba en esta casa, pero pues la verdad, o sea, como les digo, sí necesitaba como un lugar donde tuviera más independencia. Y pues también para ese entonces yo ya estaba trabajando más horas, ya ganaba pues, un poco más de dinero, entonces pues ya nos podíamos permitir como que mudarnos a un lugar donde tuviéramos que pagar más. Ahí pagábamos 1,800, entre tres nos tocaba de $600. Y lo que no me gustaba de ese lugar es que era un sótano. Aquí en Canadá es muy común que las casas tengan sótanos y esos sótanos son son del mismo tamaño que todo el perímetro de la casa. Entonces esos sótanos lo hacen como departamentos y pues normalmente los rentan a estudiantes. Este lugar me gustaba más que la casa porque pues obviamente ya teníamos más independencia, no era lo mismo compartir con otras 8 personas más una casa a compartir nada más pues con otra persona más, aparte de que pues mi amiga la verdad que pues es muy tranquila, entonces pues ella como que siempre está en sus ondas y pues fueron como que ya hay unos buenos años, también unas buenas historias que ya en otro video les contaré. Y pues ya me llegó el desayuno y les quiero mostrar qué rico se ve todo. Este es un pan con aguacate, pepino, ajonjolí, queso de cabra y este tocino que está delicioso. Y también por aquí me pedí un huevo pochado. Entonces voy a desayunar y ahorita les sigo contando, así que provechito. Y ahora vamos a hablar del transporte público. Para hablar del transporte público, primero les tengo que explicar que el transporte público aquí en la ciudad de Vancouver, Canadá, está dividido por 3 zonas. Para efectos del transporte, la ciudad está dividida en un mapa que divide 3 diferentes zonas. Entonces, dependiendo de la zona en la que ustedes se muevan, ya sea por su trabajo, por sus actividades diarias, es lo que van a pagar. La zona 1 cuesta $107 el pase mensual. La zona 2 cuesta $143, igual el pase mensual. Y la zona 3 tiene un costo de $193. Entonces ya una vez que tú ves como que tus actividades, dónde te queda tu trabajo y dónde vives, pues ahí es donde decides cuál es el pase que más te conviene. Y ahora vamos a hablar del pago de servicios como luz, teléfono, agua, etcétera. Primero quiero empezar mencionándoles, en mi caso, los servicios que ya vienen incluidos con el pago de la renta. En este lugar específicamente en el que estoy ahorita, ya está incluido tanto el pago del agua como el pago de la calefacción.
Como les comentaba, a pesar de que Vancouver no es una ciudad tan fría como otras ciudades de Canadá, pues sí hay algunos meses del año en donde llegamos a temperaturas de -5, -10 grados, que sí necesitamos tener calefacción. Entonces, pues estos dos servicios ya están incluidos en el precio de la renta. Otro gasto que también tengo que pagar bimestralmente es el pago de la electricidad. La compañía de electricidad aquí en Vancouver, Canadá, se llama BC Hydro. Entonces yo tengo igual mi cuenta y ahí me llegan mis facturas y hago mi pago cada 2 meses. Yo normalmente pago de 35 a 40 dólares cada bimestre. Entonces pues la verdad es un costo que creo que es bastante accesible, que son aproximadamente 20 dólares al mes. Otra cosa que tengo que pagar mensualmente es el internet. Por ejemplo, cuando vivía en el sótano que les mencionaba que vivía antes de este lugar, ahí ya venía incluido el internet, porque la dueña de la casa pues tenía un módem como de gran alcance que podía compartir el internet con nosotros. Entonces ahí no pagaba internet. Desde que me mudé a esta casa también tuve que hacer el contrato de un servicio de internet, y normalmente, dependiendo de la compañía y la velocidad que pues ustedes quieran tener, el internet está aproximadamente de 50 a 100 dólares mensuales. Como les comento, pues esto dependiendo más que nada como de la compañía y de cuánta velocidad quieran tener. El otro cargo que también tengo que hacer mensualmente es el pago de mi teléfono celular, de 15 a 40 dólares mensuales, igual dependiendo como el tipo de plan que ustedes tengan. Y pues en general creo que esto es como a grandes rasgos los costos de aquí en Vancouver. Yo creo que también va a depender mucho el estilo de vida que tú quieras llevar. Yo creo que más o menos estos presupuestos que les estoy dando es como de una persona promedio, o lo que sí o sí tienes que pagar aquí en Vancouver. Pero como les digo, siempre va a depender mucho del estilo de vida que tú quieras llevar o que tú te puedas dar. Ahora sí que esto que yo les estoy compartiendo pues es como que mi experiencia personal. Y hasta aquí la vamos a dejar con este video el día de hoy, porque ya casi me tengo que ir a trabajar. Pero antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo y un abrazo a mis sobrinas que siempre ven mis videos. Las quiero, las extraño mucho, espero verlas pronto. Igualmente a toda mi familia y amigos que me han estado apoyando con este canal desde que empecé. Y pues bueno, a todos aquellos que van llegando, un placer, un gusto. Ya saben que pueden dejarme en sus comentarios si tienen alguna duda. Muchísimas gracias por ver el video. Soy Efraín, nos vemos la siguiente semana nuevamente con un video desde Vancouver, Canadá. Adiós. I'm feeling happy, and moments ago I was only empty. Hey, don't waste your breath, cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way past second guessing. And I want you now, just shut your mouth and kiss me. It can get lonely, swiping left and right to meet somebody. And they won't get to know me, but that's okay.